Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hace unos años asistí a la presentación de un sello postal conmemorativo al bicentenario de Rosa Duarte, heroína nacional y hermana de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana, en el Banco Central de la República Dominicana. La imagen escogida fue seleccionada por el Instituto Duartiano y el Instituto Postal. Era un retrato pintado que se reproduciría como sello postal. Era una idealización de Rosa Duarte, pues de ella no existen fotos autentificadas por su familia. Sin embargo, distintos artistas plásticos la han pintado basados en fotografías no reconocidas por sus parientes. La obra original sería en ese momento colocada en el Instituto Duartiano junto a otras piezas expuestas, donde por supuesto Juan Pablo Duarte sería la figura central. Esta magnífica pintura escogida para la ocasión era del artista Dustin Muñoz, quien tomó referencias de fotografías de sus hermanos Juan Pablo, Vicente, Celestino y Manuel y otros descendientes, logrando gran similitud con su familia. Bueno, amigos, tal impacto causó en mí este retrato que desde ese día quedamos Dustin y yo en volver a reunirnos para realizar esta entrevista. Pero en estos últimos, quizás 3 años, es mucho lo que el artista ha enriquecido su colección con piezas de inmenso valor, caracterizadas por sus grandes lienzos, con temas que abarcan desde la simple cotidianidad, pasando por la denuncia social, hasta realizaciones complejas y filosóficas, todas tratadas de manera magistral. Dustin Muñoz es un artista muy versátil y exhibe gran dominio de la técnica. Es indudable que sus obras provocan una reacción, yo diría que de pausa, de detalle, de deleite, de interés en el espectador. En su última y reciente exposición, Terralux expone formatos grandes, la mayoría, con una paleta de colores que podría decir que van del tierra al gris, con interesantes combinaciones que nos llevan, yo diría, como al corazón del planeta. Hoy le damos la bienvenida, después de unos años de ausencia en este programa, a este artista plástico, ganador de distintos reconocimientos y homenajes por su labor. Un artista de una amplia producción que ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas en el país y en el extranjero. Bienvenido, Dustin Muñoz. Gracias, Mónica. Me enorgullece tenerte en este programa. Bueno, para mí es un placer venir. Bueno, aquí tengo el último catálogo de Dustin, el de la exposición Terralux, que fue todo un éxito en el Museo de Arte Moderno. Les cuento que también que Dustin nació en Loma de Cabrera, señores, de la República Dominicana. Él es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y es licenciado en Filosofía de la Universidad también Autónoma de Santo Domingo y es docente de filosofía de esa misma universidad. Bueno, Dustin tiene un largo currículum, también es director del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada y ha realizado estudios a nivel de maestría en metodología de investigación científica en la UAS con un doctorado en filosofía de la Universidad del País Vasco. Quizás por eso es que sus obras reflejan tanto como esa filosofía. Es que Dustin ha estado muy de cerca con lo que es la esencia de la vida. Entonces, yo te pregunto, Dustin, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque también sé que has estado muy de cerca con la academia, con la educación. ¿Cuándo nace en ti el artista? ¿Cuándo es que te das cuenta de que eres artista? ¿Nació en ti o va surgiendo? Fue surgiendo realmente. Bueno, frente a mi casa, allá en Loma de Cabrera, yo tenía apenas 6 años, fue un joven, en ese momento creo que era estudiante de Bellas Artes, y estaba realizando un retrato del natural de una vecina. A mí me llamaba, más que lo que él estaba haciendo, porque realmente yo no estaba viendo lo que él hacía, me llamaba la atención el acto, o sea, de que alguien le posara, sí, y que le posó por varios días, tal vez semanas, ahí no puedo yo precisar, pero tenían siempre que cambiar a la modelo de la misma manera, tenía una indumentaria que siempre se repetía con el mismo color y tenían que tumbar una toronja porque llevaba una toronja en la mano. Entonces todo aquello me llamaba la atención
Mi madre, que tiene un colmado, pues ahí confluyen muchas personas y se comenta sobre el retrato. Y decía si la modelo, porque la señora tenía más o menos, era una persona mayor, debía tener cerca de 80 años, la modelo, y se cansaba porque el artista, ella quería ya que se terminara ese retrato. Bueno, todo aquello me llamó la atención y yo una noche le dije a mi madre que me posara. Así como la señora le posó ¿Qué al edad artista. tenías? Yo tenía 6 años. Entonces le dije que me posara y hice algún garabato ahí. El asunto que después de ese momento, que es lo más lejano que yo recuerdo, ella me dice que yo dibujaba mucho en folletos y en papeles y cosas, pero ese es el recuerdo más lejano que tengo. Y después de eso, mi hermano, que siendo mayor que yo, me pedía que le dibujara mapas, sus amiguitos también, los vecinos me pedían que le dibujara el número de una casa. En la escuela me pedían que dibujara en la pizarra. Bueno, así yo me fui sin darme cuenta, no porque yo tenía más talento que los demás jóvenes, porque incluso hicieron un concurso, siendo yo pequeñito y yo no fui que gané. Sí. Pero la persistencia, o sea, como me mantuve siempre haciendo eso, cuando alguien necesitaba un letrero pensaba en mí. No porque tenía más condiciones, sino porque a lo mejor tenía algo de pintura por ahí que la había guardado. Porque quizás sabía que lo ibas a hacer, le ibas a cumplir. Exactamente, sí. Y así, un día ya me vine a dar cuenta que era primero el pintor del barrio y después ya yo era el pintor del pueblo. O sea que de diferente, en principio eran los vecinos cercanos que me preguntaban, me mandaban a hacer cosas. Y después ya de diferentes puntos del pueblo me solicitaban letreros, que eso era lo que más se podía hacer en ese momento. Y entonces yo comencé también a pintar algunos cuadros y esto. Como mi madre tiene un colmado, mucha gente lo veía allí. O sea que esa fue tu primera promoción. Sí, yo siempre lo colocaba ahí. Bueno, era que yo le ayudaba con el colmado ahí. Sí. Porque en los pueblos, como entre un cliente y otro, se dura mucho tiempo. Y entonces ahí se puede hacer, más lenta. Ahí se puede hacer muchas cosas. Sí. Entonces yo tenía mi caballete ahí dentro del colmado. Y a veces la gente se integraba. El que iba a comprar duraba un rato conversando conmigo, viendo el modelo, me preguntaba. Y yo dejaba los cuadros ahí mismo en el ¿Qué edad ya tenías? En el colmado. Bueno, desde los 6 años yo me mantuve constante, pero ya esto sucedía como a los 11, 12 años. Bien pequeño todavía. Sí, 11, 12 años, tal vez 13. Ya 13 no, antes de los 13 años. Pasó entonces una señora y le dijo a mi madre que si ella vendía esos cuadros. Y me dijo, no, eso es el hijo mío que pinta y lo deja aquí. Y dice, ya, pero él puede vender esos cuadros en Santo Domingo. Entonces mi madre me dijo, mira, una señora pasó, me dijo que era artista y que tus cuadros se pueden vender en Santo Domingo. ¿Usted cree, doña? Sí, dice ella eso. Y entonces vine a Santo Domingo, yo tenía 13 años, y vine a Santo Domingo con algunos cuadros y entre los parientes cercanos me compraron, pero yo pude ir a las galerías y ver obras y ver los materiales que se utilizaban ya. Y entonces en mi siguiente viaje sí pude vender en galerías. En aquellos años yo le vendía a Arte San Ramón, que estaba en la Rómulo Betancourt. Wow, ya, todavía eras un adolescente. Viviendo en Loma de Cabrera, sí. Y una galería de Arte San Ramón también que estaba en la zona colonial, donde estuvo Galería Ufande en un momento. En varias galerías yo vendía, que eran bodegones, porque ese era el modelo más fácil para mí. Mi padre es agricultor, tiene tierra y nosotros teníamos la fruta ahí. Yo, donde quiera que yo quería sembrar, a veces sembrábamos nosotros lo que queríamos. Y esos eran mis modelos en principio. Luego entonces fue que vine a Bellas Artes después que terminé el bachillerato. O sea, yo duré unos años haciendo vida autodidacta. Pintaba, mirando cuando hacía las visitas. Y también en mi pueblo, en la biblioteca de mi pueblo, llegó una colección de José Parramón que tenía mucha enseñanza así a nivel inicial. Y con eso yo iba ya más o menos formándome. Cuando llegué a la Escuela de Bellas Artes, muchas de las cosas que me dieron los primeros años preparatorios, ya yo la había leído y la había puesto en práctica. Sí. Fíjate, Dustin, que me llama mucho la atención cómo esa nueva actividad que llamó la atención en ti fue producto de más o menos una actividad teatral, que fue tú como un niño de 6 años, hablamos de un niño muy pequeño, ver aquella modelo, una señora mayor con la toronja, como cuentas, haciendo esto repetidamente. De manera que ya hay una primera señal de que el artista le gustó
algo que podría leerse como una obra incluso teatral. Sí, sí. Entonces ya ahí hay una primera manifestación. Cómo te acercas y eres constante en lo que estás haciendo y cómo esa vida cotidiana, familiar, esa historia tuya te ayuda a lo que eres hoy. Y hago referencia a esto porque yo siempre he creído que nuestras historias de vida pues son muy importantes en lo que hacemos en el presente y lo serán en el futuro. Y mira cómo tú pues reiteras que para ti ese diálogo, ese compartir en el colmado con los clientes, tú dejabas tus caballetes ahí, los cuadros, cómo fue esto fue definitivo para ti. Sí, claro. Y fue inspirador. Entonces, por eso lo menciono, porque mira, yo al final de los programas incluso tengo una lámina que dice ama tu propia historia y agrego, porque el que ama su propia historia la dignifica. Sí. Entonces mira cómo esa historia en ti es parte muy importante de lo que eres hoy. Sí. No, y a veces me movían el modelo. No sabían que yo estaba pintando esto. Oh, pero se botó esa habichuela, me dijo una señora una vez. El trabajo que me dio a mí colocar esa, bueno, que eso es espontáneo. Claro. Cuando sale una funda de habichuela que se vira. Y entonces ella fue y dijo, pero mira, se ha virado esta habichuela. Y digo, no, ese era el modelo. O sea, todo eso son experiencias interesantes que uno pasa con el Definitivamente, sí. Son experiencias muy interesantes que te van aportando. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3. 3 hermanos. Sí, yo soy el del centro, sí. Tengo un hermano menor y el mayor. Ellos no se dedicaron al arte, ni en tu familia, dentro de tus ascendentes. Realmente en mi familia yo no tuve a nadie como así, como para seguirlo. Definitivamente tú tienes un don. De hecho, fíjate que si no hubiese sido un don, no lo hubieras manifestado desde tan joven, desde los 6 años. Y tienes esa vena artística, puesto que te llamó la atención, de hecho, este pequeño teatro que se forma alrededor de una pintura. Pero también dices cómo tu persistencia y continuar es lo que te ha dado el éxito. ¿Tú crees que el artista nace o se hace? En mi caso fue así, o sea, no fue, porque yo considero que no tenía más talento, ¿no?, que mis compañeros. Lo que pasa es que muchos compañeros míos en ese tiempo, yo vi que comenzaban y lo dejaban. O sea, duraban 2 o 3 días pintando, dibujando y dejaban. Como eso. La mayoría de la gente que siempre pasa una época que pinta algo y lo deja. Sin embargo, yo diría que el asombro, y tal vez muy distraído, me quedaba fijo con algunas cosas y entonces cuando me cogía con eso, pues ya eso, hasta que no lograba, dentro de mis posibilidades en ese momento, hasta que yo no lograba, aceptando las críticas que me hacían, porque eso sí siempre yo he sido muy consecuente. Sí. O sea, cuando alguien me hace observaciones, yo siempre la tomo en cuenta. O sea, nunca he creído que porque el otro son artes visuales, claro, y el otro tiene sus ojos para ver. Claro. Y cuando ve... Y tú pintas para el otro también, además de para ti. Sí, y cuando te hacen una observación, por algo te dicen. Sí. O sea, no descalifico ninguna observación. Y siempre ha sido así. O sea, cuando me hacían correcciones allá, yo la tomaba muy en cuenta y trataba de superar esa... Y a eso es que muchas veces las personas no se quieren enfrentar, o sea, que no quieren reconocer que la crítica. Dusty, ¿tú crees que tú eres más observador que la mayoría? ¿Tú crees que cuando tú ves una escena que te llama la atención, te fijas más, la procesas más en tu cerebro, piensas en plasmarla? ¿La observación qué tan importante es en un pintor? Sí, es importante. Y en el caso particular de mi trayectoria, en la que yo he estado trabajando siempre con el retrato, porque yo pintaba retrato allá en mi pueblo. O sea, algunos viajantes... Desde pequeñito pintaba retrato. En el colmado me posaban. O sea, llegaba un viajante de un pueblo cercano, yo recuerdo un señor de Santiago Rodríguez que fue vendiendo, y yo estaba haciéndole a una señora que ayudaba a mi mamá ahí en la casa, yo la tenía posándome y haciéndole un retrato del natural ahí mismo en el colmado, yo desde el lado del colmado y ella del lado del cliente. Y mientras yo le hacía el retrato, llega ese señor y dice, ¿y me hace un retrato a mí? Yo le dije, sí. Y él se olvidó que andaba trabajando y dejó su motor, que era un motor que andaba con las mercancías, y se sentó a posarme. Nos sentamos ahí y duró como 2 horas ahí posando. Y quedó muy satisfecho con el retrato. Y a la semana siguiente me llevó una fotografía de él y de su esposa.
dos fotografías separadas para que lo hiciera en un solo cuadro. Sí. Y después me llevó, su cantante favorito es Eladio Romero Santos. Sí. Y me llevó una fotografía de Eladio Romero Santos para que lo pintara. O sea que le pinté 3 retratos ahí en cuestiones de más o menos. ¿Qué edad tenías? Debía tener 10 años, menos, tal vez 9 años, 10 años por ahí. O sea que fuiste precoz. Sí, sí. Porque el retrato tiene sus técnicas. Sí, y para el retrato hay que ser muy observador. O sea, se pueden tener muchas condiciones y ser artista y hasta bueno, y no necesariamente ser retratista. El retrato lleva mucha observación. Entonces, en ese sentido, sí, parece que yo le presto mucha atención desde temprana edad a esas características que son las que determinan el parecido y notar la diferencia entre una persona y otra que se parecen. O sea, sí, eso necesita mucha observación. Ahora bien, Dustin, tú, si hay una característica en ti, pudiéramos decir, es que tú no te repites mucho, que tú pintas, es increíble la variedad. Por ejemplo, en esta exposición que se llama Terralux, que de hecho creo que esta que tenemos detrás pertenece a esta exposición, a esta colección, que tú casi no te repites. Bueno, claro, tú haces una secuencia, hay un tema que lo tratas desde varios puntos de vista. De hecho, los pintores más famosos hacían esto, son pequeñas secuencias. Pero pintas desde arte sacro, cotidianidad, bodegones, cuestiones de la tierra, todo. Entonces, ¿qué hace? Desde pequeño veo que tus temas, tú nunca te has como casado con un estilo como han hecho muchos pintores, que de hecho tú ves una obra y dices, bueno, esto es de fulano, aunque no deja de ser así, porque tú tienes elementos característicos tuyos y de hecho colores, pero pintas, bueno, pues cuestiones muy disímiles. De hecho, los retratos me encantan. ¿Qué hace que seas tan versátil? Sí, bueno, incluso hasta los proyectos que hago para mural. Cuando hago el proyecto es una obra y cuando hago el mural es otra. O sea, porque, por ejemplo... O sea, que hay que guardar esos sketches. Sí, porque ese es un original también. Sí. Porque yo no lo voy a... Es difícil que yo vuelva de nuevo, porque yo lo hago con una pasión. Y cuando estoy haciendo esa obra, para mí esa es la obra. Y luego cuando estoy haciendo ya... bueno, tengo el boceto, lo aprobaron y todo, pero cuando voy a hacer la obra, es otra cosa. Y a veces lo que se ve bien en el proyecto no necesariamente se ve bien en el tamaño, claro. Entonces, ni siquiera hay respeto el repetir, sino que cambio. Y la suerte es que nunca me hacen referencia al boceto, sino que cuando hago el mural, nadie se recuerda. Me dice, no, pero tú tenías esta figura. Y a veces hago cambios significativos, cambios significativos, pero que se ven mejor en la obra de gran formato que en el proyecto. Claro, y lo lees. Sí. Solamente en una ocasión traté de repetir un cuadro que ya había hecho, solamente en una ocasión. Siempre trato de hacer. Y aunque la gente me dice, los colores no son de nadie, pero el color ocre es tuyo, el color tierra es tuyo. Y eso tiene mucho que ver con mi infancia. Mi padre, como ganadero, agricultor, yo desde temprana edad estuve en contacto con la tierra. Y fundamentalmente el cultivo del maní, que eso era lo que se cultivaba que también es ocre. Que es ocre, la baqueta también, el colorido de la planta cuando seca es también... Y fíjate que tú tienes una paleta de ocres enorme. Sí. Y por eso digo que cuando yo hablo de que vas del tierra al gris, fíjate que pasa un poco por el rojo, por el rosado, por esos colores fuegos. Sí. Y el color fucsia del mismo maní, todos esos elementos, yo traté de recuperarlo cuando ya había pasado el primer ciclo en Bellas Artes. El primer ciclo en Bellas Artes te colocan un modelo delante para reproducirlo y ya yo venía haciendo esa práctica desde pequeñito, en vivo, en natural y viendo a todo el mundo, viéndome haciéndolo y criticándome todo el mundo. De manera que en la escuela para mí eso no fue difícil. Fui un buen estudiante, por la nota nos damos cuenta que siempre ganaba el premio de las principales materias de Bellas Artes, porque tenía esa facilidad para reproducir el modelo que me colocaban ahí, fuera del natural o fuera una estatua. Yo lo hacía con facilidad. Entonces llegó un momento que yo me preguntaba si eso era realmente el arte, si tener esa capacidad era el arte. Y entonces entro a la carrera de filosofía y entro a un segundo ciclo en Bellas Artes donde debía crear una propuesta personal. Y es ahí donde yo ya lo venía trabajando el color tierra, se ven en mis bodegones y todo esto, pero ya lo trabajo de una manera más consciente porque yo lo que quise recuperar era aquellas cosas que en mi infancia me llamaban la atención. Y a mí me llamaba realmente la atención este mundo de la agricultura, porque es diferente, Mónica, en Loma de Cabrera no es una tierra llana, sino que son lomas,
Y así son las fincas de los ganaderos y de los agricultores. Y cuando hacían cultivo así, a mí me parecía que el mundo entero era tierra, o sea, era el cielo y la tierra. Exacto. Y una que otra mata se veían distantes, Sí. cerca del arroyo, cosas así. Sí. Y quizá por eso tus formatos tan grandes, puede ser, esa amplitud. Puede ser también, porque es una pasión. La gente me dice, si lo hiciera más pequeño se vende, digo, pero no es porque se vendan o no se vendan, es que yo realmente quiero hacerlo. Y fíjense que con esas gráficas que teníamos atrás, como desde esos colores tierras salen muchísimas historias. Miren esta, por ejemplo, que están aquí, que son estos hombres que parecen incluso del futuro. Te iba a preguntar justamente, bueno, mira, ahí lo pusieron delante. Fíjate que incluso tienen como unas máscaras, ¿verdad? Sí. Y fue pintado antes de la pandemia. En el 2018. En el 2018, cuando vi la exposición de Dustin, la verdad es que nos asombramos, el grupo que estábamos allí, viendo que parecían pinturas hechas después de la pandemia, porque tenían, pues, quizás por la relación del tema con la tierra y el cuidado de la tierra y la contaminación y todo esto, pues podría parecer que fueron interpretaciones de la pandemia. Y justamente, Dustin, te quería preguntar, pues, sobre cómo relacionas tus temas en tu carrera artística, según las etapas vividas tuyas. Ya tú te me adelantaste, me explicaste, primero el colmado, las personas que iban, los rostros, después la tierra, tu padre agricultor, después viene la filosofía. ¿Por qué entras al mundo de la filosofía? Porque muchos, y también te pregunto, si los pintores es suficiente, o en ti, como pintor, es suficiente pintar algo lindo, o quieres llegar un poco más allá de lo que se busca, de lo que quieres transmitir. Esa dicotomía, pudiera decirse, entre lo que es una buena pintura porque es bella y en lo que es una buena pintura porque expresas algo que quieres denunciar, señalar. Sí, bueno, yo observaba, porque uno va observando cosas en el desarrollo de su carrera. Yo observaba que por un lado se daba la relación de los espectadores con la obra, eso era una relación. Por otro lado, la relación de los artistas con la obra. Y luego sobre los temas. O sea, son tres cuestiones que me llamaban mucho la atención. La experiencia artística, por un lado, la experiencia estética, por otro lado, que es otra cosa, y la experiencia de tipo conceptual. O sea, hay un tema y uno se daba cuenta que el que tenía mayor formación podía opinar mejor sobre el tema, aunque no supiera nada sobre la parte técnica y artística. Sí. Bueno, en Bellas Artes yo tenía ya ese conocimiento técnico, esa experiencia como artista, pero observaba también los espectadores que cuestiones que no necesariamente eran bellas consideraban que eran obras interesantes, y uno lo veía en el mundo y en el coleccionismo también. Y por otro lado, la parte conceptual. Entonces, en Bellas Artes realmente esa parte conceptual, por la carrera a nivel preuniversitario de Bellas Artes, no ofrecía ese nivel así conceptual, y más se hablaba de arte conceptual, todo eso. Y entonces yo, buscando el pensum de la universidad, me di cuenta que la carrera que me podía ser más favorable para lo que yo buscaba no era arte a nivel universitario, sino filosofía. En el pensum de filosofía vi que tenía la materia de estética, que era una cuestión que me interesaba, teoría del conocimiento, lógica, que es donde se ve el concepto realmente, de manera pura. Y opté por la carrera de filosofía y eso transformó mi obra, porque mi obra era representativa de elementos externos, y de ahí entonces yo saco mucho de mí, después que entro a la carrera de filosofía, o sea, a buscar esos elementos que a mí me parecían interesantes y a tratar temas que antes no lo abordaba. O sea, la filosofía me permitió entrar en esos temas. Y en esos años, comenzando prácticamente la carrera de filosofía, di con el libro de los sueños y la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Y entonces, por un lado, la parte sensible del color tierra, que ya lo tenía identificado, que iba a trabajar con ese color. Y entonces esta lógica de los sueños, que me parecía interesante llevar al mundo de las artes visuales, es lo que permite que yo cree ese tipo de composiciones que hago, que son muy mías. Yo las considero muy mías porque no me fijo en nada de si alguien lo ha hecho o no. Y si lo han hecho, bueno, bien, pero no tiene que ver nada con eso, sino con una forma muy particular de yo abordar una composición. O sea, en los sueños uno se está soñando que en un momento está en un lugar y como que en el mismo sueño de repente no era ese lugar, sino como otro. Y se van dando esos pasos, esos saltos. Sí. Y las explicaciones es que hay muchas cosas que en el estado consciente uno las reprime, pero que en el subconsciente y en el sueño aparecen y a uno le parece que no tienen relación una con otra, pero sin embargo la tienen. Sí. Bueno, yo dije, pero mira, eso es interesante llevarlo a la pintura. Yo comienzo con un tema
y no lo reprimo. O sea, dejo que fluyan las cosas que van apareciendo, la voy incorporando a la composición siempre que la obra se pueda ver interesante. O sea, que no afecte la composición, pero dejando que surjan cosas nuevas, producto de esas señales que te da el inconsciente, el subconsciente, y eso hace que tu obra sea muy tuya, sí, muy particular, sí, porque muy particular. A más nadie le está pasando eso mismo, ni haría eso mismo delante de un cuadro. O sea, yo no tengo una fórmula de cómo va a quedar el cuadro, sino yo comienzo el cuadro y voy dejando que vayan. Por eso quizás los bocetos cambian. Por eso, no, sí, no es por, es que es así, es por eso que cambian, porque yo dejo que fluyan las cosas, siempre claro que no afecte, trato de que conscientemente no afecte el tema, sí, pero no reprimo cosas. Pero no, no es 100% seguro que no lo afectará tampoco. Exactamente, sí. Estas obras que veíamos, que la gente decía, es una premonición, se ve como una premonición, porque abordada en el 2018, 3 obras, o sea, yo tenía un impulso hasta raro, pero era así, era una cosa fuerte que casi se apoderaba de mí, de que todas las figuras debían tener máscaras. Tú sabes, Dustin, que en la vida, bueno, pasa cuando, por ejemplo, estamos en la universidad y eso. Yo que estudié arquitectura, por ejemplo, cuando uno hace una maqueta, que de hecho no se la has enseñado a nadie, estabas trancado en tu estudio haciéndola, y después que sales, tú ves 3 que se parecen mucho. Entonces a lo que voy es que es como que las ideas, esto se ha dicho mucho, sí, las ideas no son de nadie, no, sí, las ideas son de las épocas, del momento, y lo que tú estás pensando posiblemente yo también lo esté pensando como sí, tú como pintor, por ejemplo, y quizás eso te pasó. Sí, es lo que le llaman el espíritu de la época. Exacto, o sea, hay algo es la memoria colectiva. Hay algo en el ambiente. Porque me preguntan, no, pero digo, hay un cuadro que alude prácticamente a una... hay uno de los cuadros que es de salud. Sí. Le están pasando al mundo suero y oxígeno y llevan el globo terráqueo, es una pandemia. Y hay otro que es de geopolítica. En los días de la exposición fueron 3 rusos y me preguntaron que si el cuadro que está de geopolítica lo había hecho a propósito del conflicto de Ucrania y digo, no, fue en el 2018. ¿Cómo en el 2018? Sí, y ellos se acercaron y vieron la fecha. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque son temas que están en el ambiente, pero no necesariamente de manera estricta de cómo va a suceder, pero existe esa posibilidad. Yo veía la posibilidad de una pandemia en el sentido de que en el 2013 fui a defender mi tesis doctoral y se hablaba de un rebrote de un virus. Sí, pero claro. Yo fui en el 2014 a exponer y hubo un primer caso en España. Sí. Yo fui a España en esos días. Sí. Y yo dije, pero yo me puedo llevar a América un Exacto, un virus. Y de hecho, acuérdate que en esa época pero nos fuimos, había personas viajando ya con mascarilla, sí, pero principalmente los chinos. Sí, no, y artistas de los que fueron a la exposición, 2 le dio aquí chikungunya, ¿no recuerdas? Sí, chikungunya, claro, sí. Y entonces estaba Zika, sí, estaba cólera, y el H1. Sí, o sea, estaba en el ambiente, se estaba dando eso y uno también tenía su preocupación cuando viajaba, no dejaba de tener su preocupación. O sea, eso está en el inconsciente. De manera inconsciente tú tienes eso ahí. Quizás de manera consciente no le pones mucha atención porque tú dices, nosotros estamos muy lejos del mundo, no va a pasar nada y cosas de esas. Pero está en el espíritu de la época. Exacto, es la memoria y el colectiva, artista el espíritu de la época. Se fija de cosas, se concentra en cosas que común por la vida cotidiana y la rapidez de la vida no le presta la suficiente atención. Sí, y el artista es el que... Por eso fíjate, Dustin, que en la historia del arte y la historia de la humanidad, muchas veces los cuadros son reservorios de lo que ha sido la historia y de hecho hay muchas interpretaciones de la misma historia a través de cuadros famosos, sí, de muchísimos pintores que de esa manera pasan a la historia. Bueno, y también ya en algo que es más visual, más ya no nada filosófico, también que los personajes famosos de la historia se recuerdan más como se pintan, no como eran. Claro, exactamente. Es importante. Fíjense, sí, es un registro escrito, visual de lo que es la historia. Vámonos a la pausa y volvemos con Dustin Muñoz. Amigos, Dustin Muñoz, pintor, artista plástico, nos acompaña en este programa y la verdad es que nos sentimos orgullosos de él y de otros artistas plásticos muy buenos que hay en nuestro país, pero la verdad es que Dustin es un caso aparte. Nos sentimos también viendo
esta retrospectiva que abarcó desde 1995 hasta el 2022, creo, en el Museo de Arte Moderno, y yo espero que ustedes la hayan visto. Estamos pasando durante este programa algunas obras que pertenecen a esta retrospectiva, y la verdad es que yo que la vi y escuché las palabras de Dustin mientras estábamos en el museo de la historia de cada uno de estas etapas, lo disfruté mucho. Qué bueno, Dustin. Y te pregunto, ¿cuál es, si es que la hay, cuál es la relación tuya y de la obra, de una obra en particular, cuando la estás pintando, si la sientes tuya, si te la apropias, si gozas con venderla o quizá te da pena porque es parte de ti? Háblame de esa parte, porque, por ejemplo, mira, yo soy una persona que me apego sentimentalmente a las cosas. A mí, cuando yo vendo un carro, la gente está feliz. Yo lo que tengo es pena, pues digo, ay, Dios mío, ese carro que me acompañó tanto, una casa, ahí tanto que viví, una gente que se va. Yo soy así como media melancólica en ese sentido. Y entonces, como tú pintas obras que son, como has explicado, parte de tu historia, ¿hasta qué punto te relacionas con la obra? No es una relación sumamente estrecha. La verdad que uno debe vender sus obras, porque la obra tiene que caminar. Alcanza su mayoría de edad desde que uno la firma, y ella debe hacer su recorrido ya no te pertenece, pero es como los hijos, la relación de los padres con los hijos. Es difícil. Yo le busco a veces hasta, no insisto mucho, la gente le quiere una obra, yo no insisto mucho, y quisiera siempre tenerla, verla, porque la relación en el caso mío, comentábamos anteriormente esto, esa relación que yo tengo con la obra, yo como artista, esa es una relación, pero una relación de la parte estética, o sea, de la contemplación. Muchas veces los artistas, porque estamos envueltos en la creación, en la producción, en las técnicas y eso, a veces no llegamos a disfrutar la obra como la disfruta el espectador. Exactamente. O sea, no tenemos ese tiempo, porque en el proceso de la creación estamos más en la parte artística. Y entonces, como que esa etapa, casi siempre el artista queda ausente de eso. Más le sucede en obras de otros que en sus propias obras. Claro, y el tiempo te presiona. Si tienes una entrega contra el tiempo. No, eso es terrible realmente para un artista. Y a veces la gente no entiende y te dice, si alguien entra al taller, te dice, pero esa obra ya está terminada. Y dice, no está terminada. Y yo quiero tener como ese momento con la obra, esa parte que el espectador vive con la obra. Pero que es difícil para nosotros, porque siempre uno está atendiendo la parte artística. Y en ese momento de contemplación, sales de la contemplación para decir, eso hay que arreglarlo aquí. No, ahí debía ser esto y eso. Es una la obra relación. te va hablando, ¿verdad? Sí, y si pasa un tiempo en el taller, tú sientes que hay que hacer, que le puede hacer algo, porque uno no siente que está, si se queda Entonces, en el ¿te taller, ha pasado que tú dices, bueno, mejor ya que se la lleven, porque si no la voy a seguir arreglando? porque es el momento, es el espíritu del momento. O sea, en ese momento, eso es lo que el artista buscaba, pero si pasa un tiempo la obra, puede que el artista no la considere como terminada. Eso se puede dar. Es cierto. Y se da con muchas obras que yo no tengo la prisa como esta que yo expuse. Esas son mis obras personales. Esa es prácticamente mi producción del 2009 a la fecha. Porque, o sea, personal. Y en ese tiempo hice los encargos. O sea, los murales de la Catedral de Santiago, el mural del Archivo de la Nación, el obelisco. O sea, una cantidad de obras que yo la fui haciendo, muchos retratos en ese periodo, pero estas eran las obras que yo hacía entre un encargo y otro, entre mi tesis doctoral y los murales de la Catedral de Santiago. Hay muchas que la hice en esa fecha. Después que defendí la tesis, entonces entré también en una etapa de hacer obras personales. No tenía tanto encargo porque no había asumido compromiso así, porque estaba trabajando en la tesis doctoral. Entonces me sobró, muchas de las obras son del 2014 y esa es la razón. Porque al terminar la tesis doctoral yo no había asumido, no quería asumir encargos ni eso, y entonces al terminar la tesis me pude dedicar a hacer obras personales. Y esas obras yo mismo las fui curando en el mismo proceso. ¿Cómo decides que una obra es personal y que una obra...? No, es personal en el sentido de que tuve toda la libertad para elegir el formato, para elegir el tema, para elegir la gama, para elegir todo, porque nadie estaba esperando esa obra. Siempre cuando es un encargo, hay elementos que aunque tú tienes libertad para hacerlo, pero hay unos elementos que te condicionan.
Por ejemplo, hay un tamaño, hay un lugar donde se va a colocar la obra y tú la vas a hacer de ese tamaño. Sí, Ya sí. hay un tema, porque la misma institución tiene una filosofía, un espíritu que quiere que la obra tenga cierta característica y el artista no puede estar ajeno a eso. No, o sea, Por supuesto. no todos los temas tú los puedes abordar en determinado lugar. O sea, para la iglesia yo no puedo llevar cualquier tema, tiene que ser un tema que esté en el Nuevo o en el Viejo Testamento. Sí. O sea, te marca inmediatamente, te condiciona en algunos aspectos. En este caso no. En este caso, cuando digo obra personal, es que nadie me está diciendo que haga una obra de ese formato. Por eso ahí no hay formato estándar. Solamente hay un formato estándar en la exposición completa. ¿Por qué? Según el tema que me surgía, yo mandaba hacer un bastidor especial para eso. Porque una obra a veces duran años. O sea, ¿qué tiempo duro yo haciendo una obra? A veces años, muchos años. Eso te iba a preguntar. Hasta 10 años duro yo pensando que una esas obra. obras personales, Sí. en el sentido de que nadie te la encarga en el momento, duran mucho más, ¿verdad? Sí, porque yo duro años trabajando un tema mentalmente. Y luego es que yo elijo el formato en que voy a hacer ese tema. O sea, a mí me puede surgir hasta en este encuentro aquí, con las cámaras, con Una idea. una idea. Una inspiración. Y entonces yo comienzo a trabajar esa idea. Es un tema personal que yo voy a hacer, es una obra muy particular. Y entonces yo comienzo a ver en qué formato eso se ve bien. Y hasta Mira que yo cómo no tengo... se piensa diferente. Sí, sí. Hasta que yo no tengo eso claro, yo no comienzo porque no es hacer una cosa por hacerla. Horizontal, vertical. Sí, cómo se ve mejor, vertical, horizontal. Y yo voy imaginándome la composición. Entonces, cuando tengo una composición más o menos determinada, entonces mando a hacer el Tú formato. piensas en imágenes. Sí, sí, yo me la voy imaginando la composición. ¿Dónde voy a colocar un elemento? ¿Dónde coloco esto? ¿Qué le voy a colocar? Claro, no quiere decir que luego va a ser así. Eso va a cambiar porque el mismo formato te va diciendo, la misma obra te dice, no, eso no soporto eso. Pero en idea sí, tú tienes más o menos, te la imaginas cómo va a ser la obra, a grandes rasgos, y cómo quiere la composición. Entonces mando a hacer el bastidor con el formato que yo siento que va a quedar bien, y luego entonces comienza el otro tiempo de la obra, que es el tiempo físico, donde yo estoy viendo lo que había pensado, que muchas veces entonces va a cambiar porque yo sí percibo que lo que yo había pensado, que se veía bien, no se ve bien La práctica. físicamente. Claro, o sea, no es lo mismo pensarlo que concebirlo. Entonces eso te puede llevar años, que una obra, y hace muchas dentro de eso, incluso la va tomando en consideración, esto que yo he pensado, y a veces hago ensayos dentro de una obra, hay algunos fragmentos de eso que yo voy a hacer en esa obra, lo voy ensayando, si es posible, si el tema lo permite, yo lo voy incorporando. Y entonces llega un momento que ya tú dices, ya está, y eso puede durar. Esto de las puertas. Eso te iba a preguntar, que nos hables un poco de esa exposición de las puertas. Sí. Y cuál fue la filosofía detrás. Y digo de las puertas porque fue parte muy importante de esta retrospectiva que se presentó en Terralux, en el Museo de Arte Moderno. Sí. Bueno, en el 98 invitan a un artista consagrado y a un Nobel. En ese momento yo era el jovencito, Ramón Oviedo, y el consagrado, y a mí me invitaron como artista joven a una exposición en Guadalupe. Yo no había viajado. Mi primer viaje, la primera vez que me monté en un avión es con el maestro Ramón Oviedo. ¡Qué maravilla! Entonces ahí fue una orientación interesante. Pero yo me doy cuenta, Mónica... Desde el mismo viaje fuiste deleitándote con esa experiencia. Sí, desde que llenamos los formularios, que fue en la casa de él, que llenamos los formularios. Fuiste al lado de él, sí, en el avión. Sí, ahí, no, claro, no. Yo le dije, maestro, yo no he viajado, no te preocupes. Ay, qué fue una experiencia interesante. Y luego allá, porque todo el mundo habla francés y nosotros éramos los únicos que hablábamos español, entonces compartíamos en todo momento, íbamos a todas partes. Pero a mí me llamó la atención en Guadalupe que algo que me impresionó fue, porque yo tenía un vehículo y tenía que guardarlo en un garaje que no lo podía dejar frente a la casa, ni nada, todas esas cosas que... Sí. Y entonces allá yo me daba cuenta que las viviendas no tenían esos portones que yo lo veía con tanta cotidianidad. Cuando yo regreso de Guadalupe, que eso fue... días después vino el huracán George, sí. Y entonces le presté mucho la atención a esas puertas y lo que escribe las personas y los dibujos que hacían ahí. Entonces, pero mira, la puerta de los inconformes, así la llamé. Y hago 3 obras, ya estaban las bases de la Bienal, que se celebró en el 99. Sí. Yo presento obras con puertas, pero las puertas eran pintadas dentro del cuadro. O sea, como el cuadro dentro del cuadro, una puerta dentro del cuadro. Que en este caso el cuadro es la misma puerta. Y ahora, con el tiempo, fue evolucionando. Con el tiempo, yo dije, pero mira, lo interesante sería yo la puerta, utilizarla como el bastidor. Exacto. Y pintar. No es que la he visto en un museo, le vi en otra parte. No, yo no he visto evolucionando. Eso surgió aquí mismo. O sea, viéndolo yo en las marquesinas, las grandes marquesinas, esos portones así, y llamándome la atención que la gente pinta y escriben y dibujan y hacen muchísimas cosas. Me parecía un recurso interesante. Y así surge el tema de
Y entonces el tema de la inseguridad también. O sea, esta puerta es por un asunto de inseguridad. Yo dije, ¿y qué mejor soporte para abordar el tema de la inseguridad que la misma puerta? Y ya esa idea de utilizar la puerta, yo lo que pasa es que era muy siempre muy conservador, lo estaba meditando bien antes de hacerlo. Pero ya desde los años 90 yo venía con esa preocupación y ahí están los cuadros. Yo gané una Bienal en el 99 con un cuadro de puerta, ahí está. Sí. Y gano ahora de nuevo con un cuadro. Tú tienes 2 bienales ganadas. En 3 bienales, porque mi 3. primera participación fue premio del público que yo gané. Sí. Mi primera participación en la Bienal fue... Premio del público, fíjate lo que el público le gustó. Que sí. yo creo que es un premio súper importante. No, ese fue el mejor premio que yo he recibido, fue el que me dio el público. El más impactante. Porque fue la primera vez que participaba en la primera participación. Wow, yo creo que ese debe ser un premio que se disfruta al máximo. No, eso se disfruta al máximo. Sí. O sea, que todo el mundo te felicitara donde quiera. ¿En qué año fue este? Eso fue en el 96. Yo era estudiante de Bellas Artes aún. La profesora, ¿qué impulso te dio? Fue la profesora Susi de Pellerano que me dijo, tú debes participar. Yo no lo tenía en mi agenda participar. Yo tenía contemplado esperar más tiempo. Y ella me dijo, tú tienes que participar, tú tienes una obra que debe participar. Y no gané el premio de jurado, pero entonces el público... Wow, el del público es un premio... No, ese es un premio... Súper. Sí. Súper, bueno, de ese premio yo salí con una exposición que me hizo Casa de Francia. Y me dijo, no, te vamos a hacer una exposición en la fecha que quieras. Y la hice el mismo año. Sí. O sea, en el mismo año que era difícil conseguir esa sala, ahí en la zona colonial, esa sala para exponer, más o menos duraban los artistas 2 años esperando, pues siempre estaba llena. Sí. Y ellos me ofrecieron cuando yo la quisiera, y se hizo el mismo año que yo gané el premio. Yo recuerdo que la primera vez que yo te entrevisté era en el programa 5 días que teníamos en esa época. Yo creo que sería como por el 2002, yo creo, 2003, por ahí, más o menos, 2004. Sí, en esa época. Yo expuse en el 2000... Éramos muy jovencitos. Sí, todos estábamos muy jóvenes. Sí. Sí, ahora no recuerdo exactamente. Yo creo que tú exponías en ese momento en la Galería de Benguene. En esa época. No, en esa época en Guernica. En Guernica de Gamal. De Gamal, sí. Sí, me acuerdo. Sí, una exposición en el 2001, y luego en el 2002. Sí, fue como fue 2002, por esa fecha, 2003, sí. Porque en ese tiempo yo ¿Tienes temas preferidos, Dustin? ¿Tú crees que, porque un artista tan versátil que va de un tema a otro, ¿cómo te sientes mejor pintando? Y también hablamos un poco de ese arte sacro que vendes también a la iglesia, he visto. Y vamos a hablar del cuadro de Rosa Duarte, que la verdad es que es precioso. Esa mirada de Rosa Duarte. Y también esa pintura que hasta cierto punto es de investigación, porque al no tener retratos reconocidos por sus familiares, tienes que hacer pues como una investigación y un compendio de los rasgos de los familiares y de los otros también que hay pintados, significando que es ella. Sí, bueno, en ese caso, en el caso de Rosa Duarte, yo realmente no tomé la referencia de lo que se ha pintado de ella, porque por lo que decías, cuando fue para el bicentenario de su natalicio que yo hice la obra, yo comencé a principios de año, en el 20, o sea, mientras todo el mundo estaba en temas de la pandemia, entrevistas de pandemia y todo eso, aunque yo tenía unas obras que podían bien salir en eso, no la podía dar a conocer, ni siquiera hacer comentarios sobre ellas porque estaban sometidas a la Bienal. Entonces, que eso amordazó mucho a los artistas, porque no podían. Sí, no podíamos, o sea, unos años perdidos ahí, porque es una Bienal lo que hace es que recoge el espíritu del momento en esos 2 años. Sí. Y entonces, estas obras que a mí me convenía que se pusieran en el 19 como mucho, porque mi exposición se debió realizar en el 19. Sí. Ya para mí en el 22 es mucho tiempo. Fue en el 2009 mi anterior exposición individual. Sí. Es que todo se paralizó. Entonces, en el caso de Rosa Duarte, ese año 2020, yo estaba en Rosa Duarte. Ese fue el año que prácticamente yo me la pasé con Rosa Duarte. Primero porque no teníamos fotografías de Rosa Duarte. Se pensaba que un dibujo que sale de ella y unas pinturas que siempre se tomaba como referente era de una fotografía de Rosa Duarte, pero realmente cuando yo comienzo a investigar, porque si me mandas un retrato, si Mónica me dice, mira, yo quiero un retrato de mi mamá, bueno, tú me dices que es tu mamá, yo eso no lo voy a poner en duda. Sí. Ahora, si alguien me dice que dibuje una figura pública y me da una fotografía, yo no puedo, porque es una figura pública. Yo tengo que estar seguro que realmente es esa la fotografía, y cuando me envían la fotografía de Rosa Duarte, digo, yo tengo que estar seguro que esa realmente es una fotografía de Rosa Duarte, esta. Y entonces cuando voy al Archivo General de la Nación y busco, quiero una fotografía de Rosa Duarte, me dan un dibujo.
en el Instituto Duartiano, pido una fotografía de Rosa Duarte y me dan un dibujo. Yo dije, no, yo lo que quiero es la fotografía de donde hicieron el dibujo. Exactamente. Eso es lo que yo quiero. Y eso no apareció. Y entonces no aparecía ese dibujo y dentro de las apariciones yo encontré que realmente le pertenecía a otra persona. No era de Rosa Duarte. Sí, o sea que también se le atribuye ese rostro del que se utiliza, que sale en esos dibujos, se le atribuye también a otra personalidad de la época de la independencia. Y yo dije, no, definitivamente eso. ¿Y no se parecía? Al rostro rosado, al supuesto. No me daba el feeling, como espíritu, no me daba las características somáticas de esa familia. Entonces, lo que comencé entonces a buscar fotografías de sus parientes. No hay de las hermanas, solo hay fotografías hasta ahora de Celestino Duarte y de Manuel, a una edad joven, porque de Duarte hay una, pero también mayor. No me servía mucho porque yo quería hacer un retrato de ella. Y fíjate que las de Duarte son muy disímiles, lo que hay algunos que no se corresponden. Exactamente, sí, porque son creaciones de los artistas. Pero hay una fotografía de Duarte, pero ya muy mayor, y yo quería ver las características somáticas de la familia a la edad que yo quería pintar a Rosa Duarte, que era la edad de 23 años en el momento de la independencia. En ese momento era que yo quería pintarla. Y entonces, bueno, de las hermanas no teníamos nada, pero de una sobrina nieta de ella, o sea, de una descendiente de Celestino Duarte, sí hay una fotografía, una que fue monja y joven. Entonces yo dije, bueno, la característica somática femenina la tomo a partir de la sobrina nieta, porque sí tiene los rasgos de la familia. Sí. Y los demás elementos los tomo de los hermanos jóvenes, tanto de Manuel como de Celestino Duarte. Entonces comienzo a construir un rostro que tuviera esa familiaridad con los Duarte. Es una interpretación, es un asunto simbólico, yo lo veo así. Y lograste una mirada, si la pueden poner de nuevo, una mirada, una tranquilidad, una personalidad interesante. Sí, porque realmente... De hecho, mira, a mí me llamó muchísimo la atención, hasta el peinado. Sí. Me gusta mucho la expresión, la boca, la nariz. Y si pudiéramos verla entera, y si no la podemos ver, pues nos la imanginamos. Ella tiene la bandera, sí, sobre tiene la los falda. Apuntes, exacto, sus apuntes, los apuntes. las cartas porque de ella conocemos la interioridad por ella conocemos la interioridad de la independencia. Sí. O sea, tenía una responsabilidad importante. Sí. Y entonces todo lo que vivió, el drama que le tocó vivir, porque Duarte sale, tiene que salir la familia, ella está ahí, una persona joven, tiene que separarse de su prometido, Tomás de la Concha se queda, ella se va, lo fusilan a su prometido. Sí. O sea, vive una vida muy fuerte, realmente. Bueno, y una familia que pudo haber optado por otro tipo de vida. Exactamente, y entonces se dedica a esto de seguir todas las preocupaciones de su hermano, aquí y fuera, y luego todo lo que le tocó vivir fuera también. Y a Duarte. Sí, a Duarte. Entonces, es una figura de la historia que me parecía que había que dedicarle todo su tiempo en su obra. ¿Qué tan dominicano te sientes? También habiendo sido responsable de este tipo de pinturas y bueno, yo creo que pintar a Rosa Duarte es un compromiso, tú como dominicano. Es así. O sea, lo primero que me llegó a la mente cuando me tocó pintarla fue que a mí me tocó dar la palabra de apertura un 26 de enero en Loma de Cabrera, siendo estudiante de sexto. Wow. Mi profesora me dijo, tú eres el que va a dar la palabra de apertura. Yo no voy a ir a ese día. Ella era la que siempre daba, porque era la profesora de historia. Y entonces ella era la que daba la palabra de apertura en aquellos actos. Y me dijo, tú eres el que va a dar la palabra de apertura, porque yo no puedo llegar temprano ese día. Y era sobre la vida de Duarte. Y es entonces es el recuerdo más lejano que tengo así de la importancia de Rosa Duarte. Pero mira qué bien, en sexto curso de primaria. Sí, porque ahí recuerdo perfectamente que hice referencia a esa relación que Duarte tenía con ella y a todo eso. Y entonces lo primero que me llega cuando voy a pintar el cuadro es esto. Wow. Es el momento de reconocer a esta figura de nuestra historia. Y más después que me enteré que no había... mira, el cuadro debió estar para el día de su nacimiento. Era lo interesante, exactamente. Y sin embargo, yo me pasé muchos meses después.
Guau. como que no había pasado nada. Qué bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba toda esa parte de investigación primero. O sea, los primeros meses no era de realización, porque no es hacer una mujer cualquiera para salirse a pintar. Ay, mira una Claro. mujer ahí que ya se Claro. Duarte. No, porque no, Claro. es Eso era una lo más cosa más, importante. más compleja que eso. Dulce. Entonces yo creo que en ese momento todavía estaba yo investigando cuando llegó el día de... Sí, por eso es que hay que ser Y la obra estuvo para final de flexible. año. Y sin embargo, no importó eso. Cuando la obra salió, se tomó en consideración para el sello postal, Sí. se tomó en consideración para la edición de los apuntes de Rosa Duarte, se tomó en consideración para el PIN de la celebración, se tomó en consideración para el programa de su exaltación, que fue un cenotafio, y fue interesante llevar el cuadro hasta el Panteón Yo creo que Nacional. es el más El cuadro fue llevado difundido. al Panteón. Sí, el cuadro se llevó desde el Instituto Duartiano al Panteón en toda la caminata que se hizo hasta el Panteón Nacional. O sea, el cuadro se gana su espacio porque realmente se le dedicó tiempo para que se ganara su espacio. En eso que creo, a veces la gente quiere que uno le entregue una obra rápido y yo cuando veo que no está es posible, terminada aún, que todavía le falta. Sí, eso me pasa constantemente. No que yo no sea responsable, es al contrario. Es Que quieres hacerlo completo. un exceso de responsabilidad. Claro. Dustin, se nos acabó el tiempo. Yo Bueno. quiero que en este minuto que nos quedan tú me hables cómo describirías tú mismo al artista Dustin Muñoz, al ser humano, al familiar, al ciudadano. ¿Cómo te describes? Bueno, como un ciudadano dominicano común y corriente. Eso es lo que yo creo que soy. Y que tengo identificada un tipo de actividad que me apasiona y que le dedico el tiempo que considero que se le debe dedicar a esta expresión de las humanidades, porque eso es lo que es el arte. Lo más importante para ti, ¿qué es? Bueno, son muchas cosas importantes, Mónica. 1, 2 y 3. La familia es número 1. Número 2, la sociedad que me ha tocado vivir, porque ¿qué sentido tiene uno vivir en una sociedad donde realmente no esté el respeto, la solidaridad? O sea, son elementos que los artistas siempre lo tenemos, ¿eh? Un ser sensible. ¿Y el 3? Y el 3, la docencia, porque es una labor social. Yo me dedico a la docencia como una parte de contribución a mejorar la sociedad que me ha tocado vivir. Bueno, yo creo que son 3 puntos muy válidos y muy importantes para los que estamos vivos y para dejarlos escritos en nuestra historia. Muchísimas gracias, Dustin, por compartir cómo eres aquí en este programa Contexto. Ya te conocemos un poco más, te conocemos a través de tu obra como artista plástico dominicano de los mejores, sin dudas. Y desearte pues mucho éxito, que sigas adelante, todavía te falta mucho por recorrer y yo creo que tu nombre ya está escrito en la historia. Bueno, gracias, Mónica. Amigos, a ustedes será hasta la próxima.